Damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias porque nos permite estar en su casa en este día. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. El Señor es bueno. Amén. Él es todopoderoso. Podemos cambiar del lugar donde estamos, pero somos la misma iglesia, ¿no? Así que gloria al Señor por eso. Y es una gran bendición, ¿verdad? ¿Cuánto cree que Rubensito cantó bien? Gloria al Señor, aleluya. Hay que seguir motivando y orando por él, ¿verdad? Los hermanos también cantaron muy bien, el hermano Arcadio, así que a motivarse. El Señor merece toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Amén. Gloria al Señor. Pues vamos a nuestra Biblia en esta tarde. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Y vamos a estar leyendo del verso 23 al verso 33. Bienvenidos cada uno de ustedes. Es un placer tenerles. Una gran bendición. Bienvenida Lucila, ¿verdad? Con su bebé. Luis, ¿verdad? Nuestro hermano René puede estar con nosotros hoy. Gloria al Señor. Hermano, Dios es bueno, es todopoderoso. Cada uno de ustedes, todos bienvenidos a la casa del Señor. Todos somos de casa, porque esta es la casa de Dios. Es la casa del Padre. 1 Corintios capítulo 10, versos 23 al 33, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De modo que de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Según incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, porque ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquellos de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Para que sean salvos. Oremos. Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria. Gracias por este día, gracias por este encuentro. Gracias por la alabanza. Gracias por las cosas que tú haces en nuestras vidas, en tu iglesia, en tu pueblo. Gracias porque es obra tuya. Gracias por tu Espíritu en nosotros y en medio nuestro. Gracias por nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio para darnos vida, vida en abundancia, libertad. En esta hora pedimos que tu palabra hable en nuestras vidas y que podamos entenderla, que pueda ser clara a nuestros oídos y a nuestras mentes, y que podamos ponerla en práctica. Ayúdanos a ser hacedores de esta palabra y no solamente oidores. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues llegamos a este final del capítulo 10 y es un resumen de los capítulos anteriores. La iglesia de Corinto estaba batallando por inmadurez. ¿Qué estoy queriendo decir? En la iglesia de Corinto había personas que estaban actuando de una manera inmadura, egoísta, al hacer cosas, porque ellos creían que esas cosas que estaban haciendo eran bien, pero esas cosas estaban haciendo daño a otras personas. Vamos a explicar qué es lo que estaba pasando. Lo que estaba sucediendo, según entendemos, era que había creyentes que decían: no hay nada de malo en comer algo sacrificado a los ídolos, porque un ídolo no es nada, no existen los ídolos, ¿verdad? Es decir, existen los ídolos, pero los ídolos son una mentira, son simplemente un muñeco, no existe otro Dios, hay un solo Dios verdadero, y por lo tanto un alimento que es sacrificado a cierto ídolo, yo me lo puedo comer y no pasa nada, porque yo soy libre en Cristo. El único Dios verdadero que existe es el Dios que está en el cielo, y por lo tanto eso no afecta a nadie. Bueno, sabemos que la Biblia nos dice que detrás de los ídolos están los demonios, por lo tanto el apóstol nos dice
al final de 1 Corintios 10 que no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Comer un alimento sacrificado a los ídolos es pecado. Y eso se había dicho en Hechos capítulo 15. Eso no es nada nuevo. No es nada nuevo, se había condenado también en el antiguo pacto. Pero el problema de esta gente es que esta gente estaban haciendo las cosas pensando en ellos mismos y no pensando en que no eran de edificación para otra persona. Entonces, llegando al final del capítulo 10, es un resumen. El apóstol Pablo está cerrando este tema. ¿Por qué cerrando en este tema? Porque a partir del verso 2 del capítulo 11 va a comenzar a hablar de otro problema en la iglesia. Recuerden que casi cada capítulo está tratando un problema diferente que había con esta iglesia. Qué bueno que se escribieron estas cosas para que nosotros evitemos estos problemas entre nosotros, ¿no? Pero vamos a ver qué nos enseña esto. Nos enseña en primer lugar esto que leímos, que debemos mantener un balance sabio en cuanto a lo que nosotros hacemos. Un balance sabio en cuanto a lo que nosotros hacemos. Tenemos libertad para hacer lo que no es pecado. Tenemos libertad para hacer lo que edifica a nuestros hermanos. Si hay algo que es lícito, que no es pecado en sí mismo, pero no edifica a mi hermano, yo no debo hacerlo. Si no edifica a mi hermana, a mi hermano, yo no debo hacerlo. Es muy claro lo que nos está diciendo. El apóstol estaba proponiendo una libertad que era contraria al actuar judío. ¿Cómo actuaban los judíos? Pues ellos tenían una dieta muy estricta, una dieta kosher que siguen hasta el día de hoy, ¿verdad? Y entonces ellos averiguaban, ellos iban a la tienda y decían, oye, ese alimento fue sacrificado a Dios, ¿qué tipo de alimento es ese? ¿Qué carne es esa? ¿Cómo murió ese animal? ¿Lo desangraron o no lo desangraron? Tenían que saber de todo. Algunos dicen que los judíos ni compraban esa carnicería, que la palabra carnicería aquí más bien es un mercado, donde se vendían frutas, etc. Ellos eran muy quisquillosos con eso hasta el día de hoy, ¿sabes? No sé si tú sabes esto, pero cuando un judío entra en el día de hoy a una tienda, si va a Walmart a comprar cualquier alimento, se fija en el alimento. Y si el alimento no tiene la K de kosher, si no tiene la K de certificado por kosher, no lo compra. Sencillamente se va a la tienda y sin el producto. Tiene que ser eso. Lo mismo que un musulmán, que un árabe, si llega y ve una carne, pero si no es certificada halal, no la compra. Dice, no, yo no como eso. Tiene que ser certificada. Viven en esa ley todavía. Pero el apóstol nos está diciendo algo diferente. Nos está diciendo, cuando tú llegas a la carnicería, no te pongas a estar averiguando en esa carnicería, ¿verdad? Nada, no te pongas a estar averiguando si eso es carne que sobró del templo y le están vendiendo más barata. No te pongas a averiguar si estas viandas fueron viandas ofrecidas a ese ídolo. No te pongas a estar en la carnicería. No te pongas a estar averiguando. Compra lo que tengas que comprar sin preocuparte de nada. Eso nos da mucha libertad, ¿no? Eso fue algo que cambió la forma de pensar para muchas personas. Compra sin preguntar, al contrario a lo que los judíos pensaban. Existen dos extremos para evitar. El primero es obsesionarnos con la fuente o el origen de las cosas. Mira el verso 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Ay, estaré comiendo un animal sacrificado, tal ídolo. No. Compra sin preocuparte por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ese es el Salmo 24, se repite varias veces ahí, Salmo 24:1. De Jehová o del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comer, sin preguntar nada por motivo de conciencia. No solamente cuando vayas a la carnicería, sino que también si una persona del pueblo, que no es, aún si no es cristiano, te invita a comer, cuando tú estés comiendo con esa persona y te ponga el plato delante, no te pongas a preguntarle, oye, esto es esta dieta, oye, esto fue sacrificado a un ídolo, oye, esto. No, tienes la libertad de comer lo que te ponga delante. Tenemos esa libertad. El apóstol no quería que los cristianos de Corinto se cerraran en un círculo y dijeran, nosotros solamente comemos con los cristianos. No, era importante que los cristianos también compartieran y comieran con personas que no eran cristianos. No había ningún problema con eso, siempre y cuando no participaran de algo que fuera pecaminoso. Ese es el punto, ¿no? Claro que esto no elimina la diligencia necesaria en saber lo que nosotros comemos en el día de hoy. En aquel momento no habían alimentos falsos.
En aquel momento no había las cosas que, como decimos nosotros, las metrallas, las cosas que se venden hoy. Entonces tenemos que ser diligentes en lo que comemos, pero no preocuparnos con esa preocupación, con esa ansiedad en nuestra conciencia. Según el apóstol, cuando usted vaya a la carnicería, no se pregunte si el animal fue ofrecido o no, un ídolo, y cómo murió el animal. No se preocupe por nada de eso. Si usted se pone a investigar sobre el origen de muchas cosas en nuestra sociedad, usted va a terminar encerrado en su casa sin poder hablar y sin saber salir. Porque hay palabras en nuestra cultura que tienen un origen pagano. ¿Entiendes? Cuando usted, a ver, ¿cómo se dice el día de hoy en inglés? A ver, una clase, los hermanos ahí que ya están que ni hablan español. A ver, ¿cómo se dice hoy en inglés? ¿Qué día es hoy en inglés? Sunday, ¿verdad? ¿Qué significa literalmente? El día del sol. No se puede decir Sunday. Tiene que decir, no sé cómo se dice en hebreo, ¿no? Pero hay gente que ha llegado a ese extremo. Los judíos llegaban a ese extremo. Habían ciertos judíos que no podían pronunciar el nombre, que ellos creían que no podían pronunciar ni el nombre de Dios en otro idioma que no fuera el hebreo. ¿Se imaginan? Bueno, yo he conocido personas así, no cristianos, personas así. Una persona me dijo, ¿y por qué tú llamas a Dios Dios si esa es una traducción impura del nombre del Señor? ¿Y qué tú quieres decir una traducción impura? Yo no soy hebreo, yo soy hispano, y en mi idioma el Señor es Dios. Y si hablo contigo en inglés, Él es God. Y si hablo contigo en japonés, es Kami. Y si hablo contigo en griego, es Theos. Y si hablo contigo en otro idioma, es como sería en otro idioma. Pero cuando el apóstol Pablo escribió los libros inspirados, ¿cómo lo llamó? Yahvé. No. Llamó al Señor Curios en hebreo. ¿Y cómo llamó a Dios? No lo llamó Adonai el Señor, lo llamó Theos, como se dice en griego. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas tendencias que existen de encasillarnos y de hacernos esclavos. Oh, claro que no podemos seguir eso. Si usted se pone a investigar, usted va a terminar, como dije, trancado en casa. El segundo error, el segundo extremo que debemos evitar es ignorar el peligro que conlleva a participar en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos ir a la carnicería. No tenemos que estar preguntando ni estar preocupados por, oye, ¿me habrán pasado gato por liebre? No tenemos que estar preocupados por eso, ni tampoco tenemos que estar preocupados si eso fue sacrificado, oye, ¿y ese animal habrá sido desangrado? Oye, no, tenemos libertad. Pero sí, por alguna casualidad, nos dicen que algo fue sacrificado, sí. Pues no debemos, ¿verdad? Dice el verso 28, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Porque esa de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. En otras palabras, si alguien me está diciendo, esto es sacrificado a los ídolos, no lo comas. Porque entonces la gente va a decir, el pastor se comió un bistec sacrificado a los ídolos. Entonces el pastor participa también de la adoración a los ídolos, por lo tanto nosotros podemos seguir adorando a los ídolos y no hay necesidad de creer como el pastor, porque él hace lo mismo que nosotros. ¿Me explico? Entonces, si nosotros sabemos que hay algo que está mal, no podemos hacerlo por motivo de conciencia. Conozco, por ejemplo, a un familiar inconverso de un pastor que le ofreció cerveza al pastor. No fui yo el pastor, pero el pastor dijo que sí y tomó la cerveza, tal vez por no hacerle un desprecio a ese familiar. ¿Saben qué dice el familiar hoy? No hay necesidad de conocer a Cristo porque yo conozco a fulano que toma cerveza igual que yo. ¿Entienden? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la conciencia de otras personas y con no ser un obstáculo para la fe de otras personas. Conozco a otro familiar a quien un pastor le dijo, y ese pastor no fui yo, pero ese pastor le dijo a ese familiar que habían otros pastores que estaban abusando con el diezmo. Y
todo el mundo sabe eso no es ningún... Pero ¿sabes qué? Ese familiar no quiere una iglesia ni quiere buscar de Dios porque ese pastor le dijo que había otros pastores abusando con el tiempo. Tenemos que tener cuidado con la conciencia de las personas. Tenemos claro que cada uno va a dar cuentas por sí. Pero el diablo usa a veces esos argumentos para que las personas no conozcan del Señor. Y la meta, ¿cuál es la meta? Hay dos metas en 1 Corintios. Una meta es la edificación de la iglesia. Que las personas conozcan de Cristo. Que las personas crezcan en la imagen de Cristo. Que las personas sean como Cristo. Los creyentes sean como Cristo. Y la segunda meta es la gloria de Dios. Si sé que algo es malo, que no agrada a Dios, no debo comprarlo, no debo buscarlo, no debo procurarlo. Si sé que una práctica es diabólica, pues no la celebro ni participo en ella. Si sé que esos caramelos que se venden son de Halloween, pues no los compro. Mira, hay otras cosas que otro caramelo que yo puedo comprar. No compro eso. Porque entonces los paganos que están celebrando eso, cuando me ven a comprar esos caramelos, voy a decir, ¿y cuál es el chiste en buscar de Dios? Si él está haciendo lo mismo que yo hago, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Son cosas muy sencillas, pero que tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Porque el diablo puede usar cualquier cosa, ¿verdad? En 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, dice ser sobrio. Conoce los límites, significa ser sobrio, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien tragarse, a quien devorar. Lo segundo que nos enseña este pasaje es que en todo lo que hacemos o no hacemos, debemos sacrificarnos para la salvación y la edificación de los demás. Todo lo que yo haga o lo que yo no haga debe ser pensando en la salvación y en la edificación de los demás. Cuando me abstengo de cualquier cosa es para que una persona sea edificada, y eso me hace estar en la voluntad de Dios. Tal vez eso incluye dejar de comer ciertas cosas, tal vez eso incluye dejar de vestir cierta prenda, tal vez eso incluye dejar de usar ciertas palabras, tal vez eso incluye dejar de hacer ciertas cosas o hacer otras cosas. Pero si la meta es la edificación del cuerpo de Cristo y es la gloria de Dios, eso es lo más importante. Lo más importante no es mi gratificación. Lo más importante no es cómo yo luzco. Lo más importante no es cómo yo hablo. Lo más importante no es ni esto ni aquello ni lo otro. Lo más importante es la gloria de Dios. Amén. Y la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué puede ser un obstáculo para que nosotros nos sacrifiquemos por la salvación y la edificación de otras personas? Porque esto no funciona siempre así. Por el orgullo. El orgullo en nosotros. Yo hago esto así porque esto es lo que yo y yo soy yo. ¿Tú estás pensando en la edificación del cuerpo de Cristo o tú estás pensando en ti mismo? El egoísmo. Los prejuicios. Todas estas cosas se convierten en obstáculos para que nosotros podamos ser de edificación a otros y para que al final Dios sea glorificado. Recuerdo que en mi país, cuando yo estaba en la preparatoria, siempre había un dilema, ¿no? ¿Quién saluda primero? ¿Quién debe saludar primero? ¿El que llega o el que está? Acá usted diga, bueno, el que llega, y otro dice el que está. Hay un profesor de nosotros que decía, ninguno de los dos, el más educado es el que saluda primero. ¿Verdad? Y si nosotros tenemos ese prejuicio, ¿no? El que saluda es el que llega. Y que no lo voy a saludar hasta que no me saludo. Y si no me saluda, yo no saludo. Ese prejuicio no está edificando el cuerpo de Cristo. El que saluda no es el que llega, ni el que llega, ni el que está. Tú ves una persona, ve y saluda. Tú ves un hermano, ve y no te escondas, salúdalo. Edifica el cuerpo de Cristo. Trabaja para la edificación del cuerpo de Cristo. No, que es un soquete que no saluda a nadie, pues salúdalo tú, porque tú también eres un soquete y Cristo murió por ti. No sé si esa palabra es mala en uno de sus dialectos, ¿no? Yo creo que no, porque hay una arquitectura en Jundipo que tiene soquete. Entonces yo me imagino que no sea tan malo cuando la están vendiendo tanto, pero si lo has pensado, rompe con ese prejuicio y ve y saluda a tu hermano, y dale un abrazo y dile Dios te bendiga, y dile que bueno que estás aquí, porque eso ayuda a la edificación del cuerpo de Cristo.
no es lo que te hace sentir bien, es lo que edifica el cuerpo de Cristo. A veces es mejor sufrir hasta un agravio por la causa de Cristo y por la edificación de la iglesia que exigir nuestro derecho. ¿Cuántas veces hay que quedarse callado para no responder a la persona como la persona merece que se le responda? Pero ¿sabes? Vale la pena quedarse callado. A veces, como recuerdo lo que siempre digo, a veces ganamos más perdiendo. En el matrimonio sucede así también. A veces ganamos más perdiendo. Dice el apóstol Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Amén. Mira lo que decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6. Yo creo que tiene que ver con esto también. 1 Corintios 6, 7 al 8. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis a estos los hermanos. Es decir, si un hermano te ofende, si un hermano, ¿por qué más bien no sufre ese agravio? ¿No es mejor sufrir el agravio y que la iglesia sea edificada a ir allá a las cortes civiles y acusar a tu hermano frente a una corte que no tiene nada que ver con la iglesia, desacreditando la iglesia frente a una corte civil, haciendo pensar al magistrado que la iglesia es un desastre y un caos? ¿No es mejor quedarte con el agravio? Yo creo que sí, por supuesto. Mira lo que nos dice ahí mismo en el capítulo 6, verso 12, se dice la frase con la que comenzamos hoy: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Tenemos el ejemplo de Cristo, quien se sacrificó hasta lo sumo por amor a nosotros. Nosotros también debemos sacrificarnos para que otros sean edificados, para que la iglesia mantenga su unidad en el Espíritu, para que las personas conozcan de Cristo. Como decía, tenemos que ser sensibles con la conciencia de otras personas. La conciencia es la capacidad innata para distinguir entre el bien y el mal. Hay muchas personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Yo creo que un problema muy grande de nosotros los cristianos es que nosotros pensamos que todo el mundo tiene el Espíritu de Dios. Y a veces nos enojamos, ¿verdad? Porque la tendera no me saludó. Me enojé porque la cajera no me miró. No me dijo buenos días ni gracias por comprar aquí. ¿Y tú esperas que te trate bien si no tienes el Espíritu de Dios? Me enojo porque un familiar que es inconverso reaccionó de esta manera. Pero ¿y cuál es el susto si no tiene el Espíritu de Dios? Todo el mundo no tiene el Espíritu de Dios, solamente los que creen en el Señor Jesucristo. Y aquellos que creen en el Señor Jesucristo tienen que vivir llenos del Espíritu de Dios, porque hay muchos que han creído en el Señor Jesucristo, han recibido el Espíritu de Dios, pero no viven llenos de Él. Viven llenos de su egoísmo, de su orgullo y de otras cosas. Entonces, nos sorprendemos demasiado, pero lo que sí quiero decirte es que aunque no todo el mundo tiene el Espíritu de Dios, todo el mundo tiene conciencia. A todo ser humano Dios le dio conciencia. Es como ese termostato que nos dice, esa capacidad innata para distinguir entre el bien y el mal. ¿Okay? Entonces, si nosotros hacemos algo que para una persona está mal, y nosotros hacemos lo mismo de esa persona nos está mirando, la conciencia de esa persona se afecta. Si hay algo que la persona está haciendo, aunque esté mal, y para ellos está bien, y yo la hago, ellos van a pensar que lo que ellos están haciendo está bien. Eso es lo que el apóstol Pablo se refiere. Si un pagano me da a comer algo sacrificado a los ídolos y me lo dice, para mí no es nada, porque un ídolo no existe. Pero si yo lo como, la persona que me dio ese alimento va a pensar que yo estoy formando parte de la oración de un ídolo, y no va a querer buscar de Dios, como el cuento de la cerveza y del abuso con los diezmos que yo mencionaba hace un momento. Hay que ser sensible y pensar en la edificación del cuerpo de Cristo. Y en último lugar, todo lo que hagamos debe ser hecho para la gloria de Dios, como dice este pasaje. Todo hecho para la gloria de Dios. Verso 31, 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo
todo para la gloria de Dios. Si nosotros podemos pensar que para la gloria de Dios será predicar, para la gloria de Dios será dirigir una alabanza, para la gloria de Dios será dirigir un servicio, para la gloria de Dios será predicar en la calle, para la gloria de Dios será cuidado. Para la gloria de Dios, en cosas tan sencillas como comer o tomar algo. Todo puede ser para la gloria de Dios o en contra de la gloria de Dios. Romanos 6:13. Romanos 6:13. Podemos leer desde el verso 12. Romanos 6, 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. ¿Qué está queriendo decir esto? Todas las partes de nuestro cuerpo pueden ser para la gloria de Dios cuando la usamos con el propósito para el cual Dios lo ha creado. Mis ojos dan la gloria a Dios cuando yo estoy mirando sin pecar en mi mirar. Si yo estoy mirando sin codiciar, si yo estoy mirando y diciendo, Señor, gracias por este atardecer, gracias por esta bendición, gracias por estos hermanos que estoy viendo en el día de hoy, gracias por esto. Mis ojos están siendo usados para la gloria de Dios. Amén. Mi boca está siendo usada para la gloria de Dios cuando yo hablo lo que edifica. Cuando yo le digo, hermano, Dios te bendiga. Cuando yo le digo, hermano, qué bueno que estás aquí. Cuando yo le digo, hermano, qué bueno esto, hermano, te espero. Mi boca puede usar para la gloria de Dios. O en contra de la gloria de Dios. Si yo la uso para chismear. O en contra de la gloria de Dios si yo la uso para mentir. En contra de la gloria de Dios. Si yo la uso para cualquier otra cosa que no es el propósito de Dios. En Colosenses 3:17 se repite esta idea. Y todo lo que hacéis, ya no es comer o beber, ya no, es todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, haciendo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pensando en Jesús, exaltando a Jesús. Cuando hago algo que no produce edificación a otra persona, cuando digo algo sobre el reino de Cristo que no produce edificación, no estoy obrando según la gloria de Dios, porque la gloria de Dios siempre va a llevarme a obedecer a Dios. Y el mandamiento de Dios es que yo lo ame a Él en primer lugar y que ame a mi prójimo. Hay un pastor que ha sido muy criticado, siempre la gente va a criticar. Hay un pastor que ha sido muy criticado por comer con sus vecinos musulmanes. Ha sido muy criticado, censurado por eso. Pero no hay una sola declaración de ese pastor que le acuse. He escuchado muchos malos testimonios de ese pastor, sin buscarme. Yo lo escucho porque lo estoy buscando. Lo escucho porque viene, pero cuando escucho, yo quiero escuchar al hombre, quiero escuchar lo que dice. Cuando miro lo que dice y cuando veo lo que hace, llego a la conclusión de que lo que está haciendo y lo que está diciendo es para la gloria de Dios. La gente nos va a criticar cuando nosotros hagamos cosas para la gloria de Dios. La gente nos va a criticar cuando hagamos cosas para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, es verdad que come con los amigos, con los vecinos musulmanes, pero él lo ha dicho, porque quiero ganarlos para Jesús. Amén. Sí, gloria a Dios, porque quiere ganarlos para Jesús. No puedo criticarlos por eso. Pero comer algo, aún después de saber que fue sacrificado a los ídolos, no da la gloria a Dios, sino que hace parte de la adoración a los demonios. Ir ahí a la tienda y compramos una pulserita para la buena suerte. Dice, pastor, pero yo pensaba que tú predicabas que el poder de Dios, que Dios todo lo puede, también hace falta el pedazo de plástico ese rojo. ¿Cuál es el punto? ¿Qué crees en realidad, pastor?
Esto nos deja con una pregunta: ¿hago esto o aquello para la gloria de Dios o para quedar bien con las personas? Y esto es lo que predicaba el hermano Simón esta mañana, de la importancia de ser valientes, de la importancia de la valentía. Para dar la gloria a Dios vamos a tener que negarnos a hacer muchas cosas. Vamos a tener que quedar mal con muchas personas. Algunas personas vamos a tener que echarle el plato para adelante y decirle no gracias cuando nos digan que sus alimentos han sido sacrificados a los ídolos. Vamos a ser juzgados y vamos a ser criticados, pero el testimonio de la iglesia se va a preservar. Los hermanos van a ser edificados y Cristo va a ser exaltado, y eso es lo más importante. Tú vas a tener que decirle no a alguien. Tú vas a tener que rechazar la invitación de alguien. Tú tienes que estar preparado para ser fiel a Cristo y no actuar por temor a las personas. Un ejemplo tenemos para seguir, y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, creemos que 1 Corintios capítulo 10, tal vez no debió terminar en el verso 33, sino que el primer verso del capítulo 11 es parte de todo ese párrafo, donde dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La iglesia tiene el ejemplo del Señor Jesucristo, y el apóstol Pablo actuaba imitando a Cristo, y ahora le enseña a la iglesia a imitarlo a él como él imita a Cristo. En otras palabras, el apóstol era un reflejo de Cristo, porque estaba actuando como Cristo actuaba. Y Dios quiere que nosotros también seamos ejemplos para otras personas. Es importante que seamos ejemplos para otras personas. Y hay quien dice: bueno, es que tú no puedes decir eso, porque nosotros no somos Cristo. Yo sé que yo no soy Cristo, yo sé que yo no soy perfecto, yo sé que tú no eres Cristo, yo sé que tú no eres perfecto. Pero si tú no le puedes decir a tus hijos: imítame a mí como yo imito a Cristo, tú estás en un problema. Si tú no le puedes decir al compañero de trabajo: imítame a mí como yo imito a Cristo, yo creo que tú estás en problema. Porque estamos llamados a ser parecidos a Cristo, y si no nos parecemos a Cristo, pues entonces ¿cuál es el chiste? Si yo estoy trabajando con una persona, le estoy predicando el evangelio a una persona, y de pronto digo malas palabras, le digo: imita al pastor como el pastor imita a Cristo, o imita a Pablo como Pablo imita a Cristo, pero a mí no me mire porque yo no soy digno de ser imitado. Si tú no eres digno de ser imitado, es porque tú te pareces a Cristo. Si tú no te pareces a Cristo, no cumples el propósito de Dios para tu vida. Tú necesitas ser como Cristo. Que no vas a fallar, eso yo nunca lo dije. Vamos a fallar. Que vamos a dudar, tampoco lo dije. Que no vamos a dudar, nunca lo dije. Claro que en algún momento vas a dudar, claro que en algún momento vas a fallar, claro que en algún momento vas a tener que ir al trono de la gracia y pedir perdón a Dios. Porque cuando estamos cerca de Cristo nos damos cuenta de que solamente Él es santo, santo, santo. Nosotros fallamos diariamente. Fallamos en nuestros pensamientos, fallamos en nuestras palabras, fallamos en nuestras actitudes. Pero la pregunta es si estamos tratando de ser como Él, si estamos luchando de ser como Él, si nos estamos preocupando de verdad por la edificación de mis hermanos. ¿Qué motivaba al Señor? ¿Para qué obraba Él? Para que el Padre fuera glorificado. Amén. ¿Para qué obraba Él? Para nuestra salvación, para el bien de las demás personas. Así tenemos también que orar nosotros. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día y gracias por las cosas que tú haces en nuestra vida. Reconocemos, Señor, que necesitamos de ti, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu discernimiento. Padre, hay momentos que tendremos que decir no y hay momentos que tenemos que decir sí. Y necesitamos la ayuda de tu Santo Espíritu para no actuar en la carne, para no actuar según nuestro propio entendimiento, sino actuar con la dirección de tu Santo Espíritu. Vivimos en un mundo en el cual tú nos has dado libertad para muchas cosas que no son pecados. Pero hay muchas cosas que podemos hacer, que aunque sean lícitas,
no convienen, ni edifican, ni te dan gloria. Y queremos que tú nos ayudes a hacer todo lo que podamos hacer para edificar tu pueblo, para ser de bendición, para ser de edificación, para que otras personas puedan ser salvos a través de nosotros, de nuestro testimonio, y para que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas. Sin la dirección de tu Espíritu no podemos. Sin la ayuda de tu Espíritu tampoco. Te pedimos que nos llenes. Te pedimos que nos llenes del fruto de tu Espíritu Santo. Te pedimos que tú pongas en nosotros un hambre y un deseo de buscar de ti, de buscar tu rostro. Yo te pido que tú, Señor, traigas un hambre a esta iglesia. Un hambre insaciable por tu presencia. Un hambre atroz por tu palabra. Un hambre atroz por tu verdad. Un hambre atroz por tu voluntad y por hacerla. Y un deseo profundo de bendecir. Un deseo profundo de exaltar tu nombre, tu pueblo, tu reino, tu casa, tus hijos. Ayúdanos a servirnos con este fervor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra. Amén.